En la clase anterior habíamos quedado en trabajar con un taller de dinámica del movimiento. Especialmente íbamos a hablar de cálculos de peso y diagramas de cuerpo libre. Para hoy vamos a dar unas indicaciones que nos pueden ayudar a resolver ese taller. Primero, comenzamos hablando en la diferencia que es establecer entre masa y peso. Vamos a dar algunas características de conceptos importantes de cómo nosotros podemos diferenciar entre cuando nos hablan de masa y cuando nos hablan de peso. Por ejemplo, sabemos que la masa es una magnitud fundamental, en cambio el peso es una magnitud derivada. La masa es una magnitud escalar, el peso es una vectorial, es decir, necesita una dirección. La masa se mide en kilogramos en el Sistema Internacional de Medidas. En cambio, el peso se mide en newton en el Sistema Internacional de Medidas. Para poder medir la masa, yo utilizo una balanza de triple vaso o una balanza analítica, como las que hay en el laboratorio. Para medir el peso se utiliza un aparato que se conoce como un dinamómetro, que es, a grosso modo, un resorte con una escala graduada y nos permite determinar la relación que hay entre el peso y la forma en cómo se estira el resorte. Entonces, por ejemplo, cuando usted va al gimnasio y se encuentra con unas mancuernas como las que se muestran en la imagen, el número que tienen ellas indica el valor de la masa de esas mancuernas. En este caso, porque tiene las unidades de la masa, que son kilogramos. La mancuerna azul tiene una masa de 5 kilogramos y la mancuerna verde tiene una masa de 4 kilogramos. Si queremos calcular su peso, debemos usar la ecuación que mencionamos en la clase anterior. Masa por gravedad del planeta. Al estar en la Tierra, la gravedad es la aceleración con que nuestro planeta nos atrae a su centro. Se ha medido experimentalmente y la gravedad exacta es igual a 9.807 metros por segundo a la menos 2. Sin embargo, para efectos de cálculo, siempre lo aproximamos a 10 metros por segundo a la menos 2. Aplicando la ecuación de arriba, quedará que el peso de la mancuerna azul son 50 newtons y el peso de la mancuerna verde son 40 newtons. Pongamos ahora un ejemplo donde podamos relacionar el peso, la masa y la gravedad. Imaginémonos que tenemos un tanque de 20 litros y que nos dicen que calculemos el peso, sabiendo que cada litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Aplicando la ecuación de arriba, a la diapositiva anterior, masa por gravedad es para calcular el peso. Por lo tanto, si la masa del tanque de agua son 20 kilogramos y la gravedad es 10 metros por segundo, ese tanque tiene una masa de 200 newtons. Ahora imaginemos que le sacan todo el agua a ese tanque y lo llenan de aceite de cocina y lo colocan sobre una báscula, ¿verdad? Para medir el peso. Y nos dan que el peso es 182 newton. Y nos piden calcular ahora la masa del aceite. Aplicando la misma ecuación, si el peso, que se simboliza por la letra W, es igual a masa por gravedad, entonces solamente es despejar la masa pasando la gravedad a dividir al peso. O sea que la masa me queda peso sobre gravedad. En este caso son 182 newtons sobre 10 metros por segundo. Eso da 18.2 kilogramos. Ahora imaginémonos que muy fantásticamente ese tanque ahora lleno de aceite lo llevan a la luna y nos dicen que lo colocan en un dinamómetro y que el peso ahora es 29.5 newtons. Que calculemos la gravedad. Utilizando la misma relación de que peso es masa por gravedad, ahora despejemos la gravedad, pasando a masa a dividir. O sea que la gravedad de un planeta la puedo calcular sabiendo el peso de algo sobre la masa. En este caso, 29.5 sobre 18.2. Y podemos ver que la gravedad de la Tierra es 1.62 metros por segundo a la menos 2. Prácticamente un sexto de la gravedad de la Tierra. Esto para diferenciar lo que es masa de peso. Y habíamos dicho ahora para la construcción de los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es un dibujo donde se indican todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Las fuerzas pueden ser varias. El peso, que se simboliza con la letra W, la reacción, la tensión, la fricción y otras fuerzas. Para poder dibujar un diagrama de cuerpo libre, yo debo saber cómo se producen cada una de estas fuerzas. Recuerden que hay fuerzas a distancias y fuerzas a contacto. Para ello, puedes repasar la diapositiva de la clase anterior. En este sistema, por ejemplo, vamos a utilizar MP para M1 de 2 kilogramos, M2 para 3 kilogramos y M3 para la masa de 10 kilogramos. Y a cada una le vamos a dar un color para dibujar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Empecemos con M1.
Sabemos que la única fuerza que nunca puede faltar es el peso. Por eso la dibujo siempre hacia abajo y lo indico como W1. ¿Será que tiene reacción? Pues claro que tiene reacción, porque la definición de reacción es cuando hay un cuerpo en contacto en superficie con otro. En este caso, el cuerpo de 2 kilogramos está en contacto con el de 3 kilogramos. La reacción siempre va contraria al peso. Por eso se dibuja hacia arriba. Luego, ¿qué otro tipo de fuerza tiene? La tensión, que va a la izquierda, y la fricción, que va hacia atrás. Porque si el bloque de 10 kilogramos baja, la tensión hace que el bloque de 2 kilogramos se mueva a la izquierda. Por lo tanto, la fricción siempre va en contra del movimiento. Ahora dibujemos las fuerzas que aplican sobre el bloque M2 de 3 kilogramos. Obviamente también está el peso. Fíjense que he dibujado el peso de M2 más grande que el de M1. La flecha se dibuja más grande porque es un mayor peso el que tiene. Ahora la reacción, que la llamé R2, del mismo tamaño que el peso de W2 y sale de la superficie que está en contacto el de 3 kilogramos sobre la mesa. Por esa razón se produce reacción. Ahora tenemos la tensión que va a la izquierda y como el bloque de 10 kilogramos arrastra el de 3 kilogramos a la derecha, pues tenemos que la fricción va a la izquierda y la tensión 2, que es la cuerda producida por la que cuelga de 10 kilogramos. ¿Qué fuerzas actúan sobre la de 10 kilogramos? El peso, que va hacia atrás. Aquí lo quise dibujar un poco más grueso porque la diapositiva no me daba espacio para dibujarlo más largo, porque como mínimo debía haberlo dibujado 5 veces más grande que el peso del de 2 kilogramos, porque es 5 veces mayor. Aquí solamente actúa el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. No puede haber reacción porque no está en contacto sobre ninguna superficie. Y no puede haber fricción porque tampoco está en contacto con una superficie. Tal vez viendo este dibujo de esta manera se vea un poco enredado por la cantidad de flechas. Lo que se usa generalmente es pequeños planos cartesianos que nos ayuden a minimizar de pronto el desorden que se puede ver ahí. Por ejemplo, para M1 yo puedo dibujar un pequeño plano cartesiano y dibujar sobre ese plano cartesiano todas las fuerzas que actúan: fricción, peso, reacción y tensión. Lo mismo puedo hacer para M2. ¿Qué actúa sobre M2 en un pequeño plano cartesiano? El peso, la reacción, la tensión, la fricción y la otra tensión. Y por último, para M3, solamente dos fuerzas. ¿Cuáles son? El peso y la tensión. Así que para poder hacer el taller que está a continuación, tenga pendiente cómo se producen cada una de las fuerzas. Recuerde, el peso está presente en todo, siempre. La reacción, solo cuando dos superficies están en contacto. La tensión, cuando hay cuerdas o varillas. Y la fricción, cuando hay movimiento relativo entre dos superficies. Con eso puedes realizar el taller que quedó pendiente para la clase pasada.